Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Las Cosas Claras. Y hoy estoy en compañía del doctor Dante Ramírez, uno de los mejores médicos anestesiólogos, no solo en Piura, sino a nivel nacional. Bienvenido, doctor, al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lee? Mucho gusto de ver que estás triunfando acá en este podcast, y un saludo a toda la población de Piura y a toda la población en general. Después de tiempo que nos volvemos a ver, doctor. Sí, varios años que no nos hemos visto. Bueno, nos hemos estado comunicando por WhatsApp a veces, pero no nos hemos visto hace muchos años. ¿Cuánto tiempo ya ejerciendo esta profesión tan compleja y tan exigente como es la medicina? Bueno, yo soy médico desde 2009, pero ya como anestesiólogo estoy ejerciendo desde 2020. ¿Dónde realizó sus estudios? Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Piura y también mis estudios de posgrado, o sea, como anestesiólogo también los hice también en esa misma casa de estudios. ¡Ah, caramba! ¿Quién puede imaginar que la Universidad Nacional de Piura tiene todo este abanico de oportunidades para los profesionales, ¿no? Sí, bueno, grandes médicos muy reconocidos han salido de esta casa de estudios, y bueno, yo estoy orgulloso de pertenecer a la NASA. ¿Y qué tal esa experiencia en la Universidad Nacional de Piura? ¿Cómo fueron esos años? ¿Cuántos años en principio duró la formación? Nosotros estuvimos ahí 5 años, hacemos un año de internado. Sí, muy valiosos, ¿no? Yo conocí muchas amistades ahí que hasta ahorita las conservo, ¿no? Bueno, cuando yo llegué de Chiclayo, ¿no? Hacía pensión acá, y bueno, hice muchas grandes amistades acá en Piura. Tuve amigos muy queridos acá en Piura, ya que éramos foráneos nosotros. Mucha gente acá en Piura nos acogía en su casa, teníamos muchas amistades, éramos también chicos, éramos palomillas, muchachos, ¿no? ¿Sí da tiempo para actividades de ocio la carrera de medicina, o es demasiado exigente como se tiene el visto, ¿no? Claro, porque mucha gente dice, el que estudia medicina no tiene tiempo para ir a la discoteca, para salir. ¿Cómo eran ustedes en esa época? En realidad no salíamos a discotecas, porque en realidad pues es exigente. Pero sí nos reuníamos, ¿no? O sea, sí había tiempo para reuniones. Para compartir en grupo, ¿no? Nosotros más éramos de compartir en reuniones, digamos, privadas entre nosotros mismos, ¿no? Los de la pensión. Los de la pensión no tanto, sino entre los mismos del aula, ¿no? Éramos como que una reunión de nerds, ¿no? También se les conoce así, ¿no? Sí, claro, éramos como que nos reuníamos nosotros mismos y departíamos, ¿no? Momentos agradables, ¿no? Por ejemplo, después de un examen, los exámenes eran muy matadores. A veces los exámenes eran a 6 de la mañana. Wow. El doctor nos citaba, por ejemplo, ya chicos, les tomo el examen 6 de la mañana, ¿no? Y a las 6 de la mañana, todo el mundo ese día no dormía y íbamos de boleto al examen, ¿no? Y al examen el doctor inmediatamente daba las claves, ¿no? Inmediatamente ya, después del examen el doctor daba las claves, ya tú sabías tu nota inmediatamente. Ya sabías, ¿no? Habías aprobado, ¿no? Inmediatamente sabías, y al toque sumaba, restabas, ya sabías si habías pasado el curso, ¿no? Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Entonces y ahí en la noche ya festejábamos si habíamos pasado el curso, ¿no? Entonces, y si no, a llorar al río. Sí. ¿Cuánto fue su promoción? Nosotros comenzamos nuestra promoción, creo que fuimos 40, algo así. ¿Cuántos terminaron? En realidad, fueron pocos los que se fueron quedando, ¿no? Fueron pocos los que no lograron terminar la carrera. En realidad casi todos terminaron. ¿Aprovecharon? Sí, todos terminamos, ¿no? ¿Su internado también lo hizo aquí en Piura o le tocó irse fuera? No, mi internado lo hice en Chimbote. Nosotros terminamos, nosotros postulamos al internado, tú postulas a MINSA o a Salud. Yo ingresé a Salud, pero lo hice en Chimbote, lo hice lejos. Creo que el internado es la parte donde más aprendes. Por la práctica, ¿no? Por la práctica, ¿no? O sea, todos los años de medicina lo vuelcas y es donde tú practicas y aprendes mucho más, ¿no? ¿Y dentro de su promoción usted estaba entre los 10 primeros o no?
No, yo creo que estuve siempre a media tabla, pero... Un estudiante promedio. No, pero sí creo que todos éramos como que bien formados porque nuestros docentes eran muy exigentes, ¿no? O sea, nuestros docentes creo que fueron, nosotros en la Nacional tuvimos docentes Esmerados, muy apasionados. muy exigentes con la medicina, ¿no? Le pregunto esto porque se tiene también el cliché de que los número uno del salón son los que más éxito tienen en la vida. Sin embargo, he podido palpar experiencias de personas, de profesionales muy exitosos que no necesariamente han sido los número uno en su salón. Y usted, para que la gente sepa, el doctor Dante es un médico exitoso aquí en Piura, que además ha recorrido medio mundo y un poco más, ¿no? Gracias a su profesión, ¿no? Por eso es que le hacía la pregunta. Sí, o sea, lo que pasa es que generalmente, yo creo que las capacidades intelectuales, cuando entras a la Facultad de Medicina, creo que todos la tenemos, ¿no? Todos la tenemos, pero no solamente la capacidad intelectual se mide en un examen, ¿no? Sino también se mide en la capacidad de repente de desarrollarte como empresario o desarrollarte como ser humano, ¿no? Y a veces no todos tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿No? Porque además muchas veces eso no se enseña en las universidades. No lo enseñan. Ni en los colegios. Claro, no le enseñan, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso también? Es interesante Es saber. un proceso de aprendizaje diario, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve haciendo mi serum, ya sea cuando ya terminé la parte formativa, entonces me fui a trabajar, yo me fui a hacer mi serum a los órganos, ¿no? Entonces muchos se fueron a hacer su serum a Huarmaca, se fueron a hacer su serum a Ayamango. Entonces yo fui mi serum digamos que a la playa, ¿no? A los órganos. Entonces cerca, dije voy a estar relax, ya he estudiado varios años acá y voy a estar como que relax. Entonces se me presentó la oportunidad de ver una forma de tener rápidamente un consultorio, ¿no? Porque la necesidad de atender a la población era también bastante emergente, ¿no? Porque solamente había un centro médico que atendía solamente 12 horas. Entonces, muchas veces me tocaban la puerta en la madrugada y yo tenía que atender a los pacientes, ¿no? Había demanda. Había demanda. O sea, encontró un nicho de mercado ahí. De mercado, claro. Yo siempre tenía la vocación médica y a veces comencé no cobrándole la consulta, ¿no? No cobraba la consulta, ¿no? Algunos colegas de la zona que eran médicos que ya trabajaban ahí en el centro de salud comenzaron a reclamarme, no cobrar la consulta, nos están malogrando el mercado, ¿no? Están malogrando el negocio. ¿No? Entonces, pero también encontré otro nicho, ¿no? Otro nicho de pacientes que eran turistas extranjeros que, por ejemplo, ellos vivían en Punta Veleros, que venían de Lima o que venían del extranjero y que tenían una capacidad económica alta, ¿no? Entonces yo iba y cobraba, por ejemplo, 20 soles, 30 soles, y que un extranjero una vez me dijo, toma, tu trabajo vale mucho, y me dio $100. Entonces yo... Ahí le abrió los ojos. Me abrió los ojos. Entonces comencé a aprender. Comencé a aprender. Ya a la par, comencé a llevar una maestría aquí en Piura, ¿no? Ya me quedé trabajando en la zona, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había demanda. Había demanda. El médico estaba siendo conocido también. El médico de Máncora me contrató para trabajar en las tardes en Máncora. Y en Máncora había muchos más hoteles. Hablamos casi que entre órganos y Máncora habían más de 400 hoteles. Imagínate entonces toda esa gente que necesitaba atención, todos esos turistas, ¿no? Entonces yo comencé a hacer una maestría en la Nacional a esa edad, ¿no? O sea, hablamos de hace muchos años, ¿no? Cuando yo hice serum, ya comenzaba a hacer una maestría acá en la Nacional en gestión pública y en gerencia de hospitales. Entonces, y mucha gente, ¿no? Mucha gente se sorprendió cuando me tocó ser director del hospital, que yo ya tenía la maestría culminada, ¿no? Claro, porque hay funcionarios que llegan y aprovechan más bien su paso por esos cargos para darse las capacitaciones, para darse los viajes. Lo que pasa es que
Lo que pasa es que en ese momento, cuando me tocó ser director del hospital, muchos de médicos, muchos médicos que eran mayores que yo, no cumplían con el perfil porque no tenían la maestría. Pero yo dije, no, acá tengo yo que aprender a gerenciar, porque yo ya tenía, en ese tiempo, cuando ya me pasé de los órganos a Mancor, ya tenía un consultorio ya grandecito, ya me había comprado un ecógrafo, ya me había comprado algunos ya se estaba equipando. Ya me estaba equipando, entonces yo no sabía cómo manejar esto. Entonces ya dije, no, eso necesita acá números, necesito yo presupuestar cuánto me cuesta un procedimiento. No todo es bisturí. Claro, entonces ya comencé yo a prepararme, ya comencé a hacer cursos afuera, en Lima, comencé a prepararme, entonces eso creo que me fue dando la preparación necesaria para poder convertirse en empresario. En hacer empresa y también a comenzar a darle trabajo a la gente de ahí de la zona, ¿no? Claro. Bien, estamos conversando con el doctor Dante Ramírez, él es médico anestesiólogo y ya lo decía, no solamente exitoso como profesional, sino también como empresario, aunque él sea modesto en decirlo. Vamos a la pausa comercial para cumplir con nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en Las Cosas Claras. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Continuamos con nuestra entrevista al doctor Dante Ramírez, él es médico anestesiólogo. Aquí en la región Piura, uno de los mejores y a nivel nacional también, porque lo veo viajar bastante también por el país y también a nivel internacional. ¿Cómo es que decide usted hacer esta especialidad? ¿Por qué convertirse en anestesiólogo y no de repente otra rama de la medicina, otra especialidad? Bien, yo decido ser anestesiólogo porque veo que es una de las especialidades más difíciles. Siempre me han gustado los retos, ¿no? Es una especialidad que no solamente manejas la parte clínica, sino también manejas mucho la parte fisiológica, la parte ventilatoria del paciente, manejas mucho los fármacos, tienes que ser rápido, tienes que hacer varias cosas a la vez, y tienes que interpretar siempre los valores que ves en la máquina con la parte del paciente, ¿no? Y puedes también hacer procedimientos, por ejemplo, como bloqueos, puedes hacer varias cosas, manejar el dolor intraoperatorio y posoperatorio, ¿no? Puedes manejar también a un paciente en una etapa crítica, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la pandemia estuvimos también manejando también algunos pacientes críticos en cuidados intensivos. El anestesiólogo no solamente es el que te duerme, ¿no? y te despierta, ¿no? Muchas veces dormir a un paciente es fácil, ¿no? Lo sedas, utilizas drogas precisas para poderlos dormir, ¿no? Y también los tienes que despertar, que es lo más difícil, ¿no? Los tienes que despertar, destetar, sacarles los fármacos que has inducido o que le has colocado para poderlos dormir y destetarlos y despertarlo y que salga bien, ¿no? Que es lo más complicado. Si no, tienes que pasarlo a UCI para que se despierte ya, ¿no? Nosotros manejamos las dosis precisas para poderlos dormir. Mucha gente piensa que el anestesiólogo es el médico que no llega al momento de la operación, te duerme y algunos piensan incluso se va y ya no supo más del paciente. Es completamente falso, ¿no? ¿El anestesiólogo participa de toda la operación o no? De toda la operación. Por ejemplo, si hay un sangrado intraoperatorio, el anestesiólogo es el que se encarga de mantenerlo hemodinámicamente al paciente. O sea, ese que se encarga de calcular la dosis de sangre que le vamos a pasar, no de sangre, ¿no? Sino de paquetes globulares, ese de calcular la dosis de plasma que le vamos a reponer al paciente, la dosis de plaquetas que le vamos a pasar, de crioprecipitados, es el encargado de calcularle la dosis
de anestésico que le vamos a pasar al paciente, o sea, ese que se encarga de controlarle, O sea, ustedes de están controlar todo. activos durante todo el todo el proceso proceso, de claro. operación. Si el paciente hace paro, es el que se encarga de la reanimación del paciente, ¿no? Y de controlar todas las drogas que le vamos a pasar al paciente, ¿no? En verdad, nosotros somos los que nos encargamos de todo el proceso de que el paciente se mantenga vivo durante el acto operatorio, ¿no? Eso quizás las personas no lo saben, no lo reconocen. Tampoco nosotros buscamos el reconocimiento de los pacientes. Somos como unos ángeles silenciosos del quirófano, pero sí las personas desconocen, y nosotros también, los anestesiólogos, nos hemos dejado quitar mucho que el manejo del dolor es el anestesiólogo el principal responsable de que el paciente salga sin dolor del quirófano. Porque el anestesiólogo, antes de que el paciente se le inicie la cirugía, el anestesiólogo ya está manejándole el dolor. Nosotros le colocamos una dosis de anestesia multimodal al paciente para que el paciente, cuando salga del quirófano, no le duela. Nosotros ya estamos colocándole una dosis de un analgésico, un AINE, de un corticoide. Están pensando ya en el posoperatorio. O estamos de repente haciéndole un bloqueo regional, ¿no? Para un paciente que ha sido operado de cadera o que ha sido operado de corazón. Le estamos haciendo un bloqueo erector espinal, ¿no? Para que el paciente no sufra en el posoperatorio. Entonces nosotros somos los que manejamos el dolor intraoperatorio, ¿no? Y posoperatorio, ¿no? Solamente que nosotros hemos dejado quizás de que otras ramas de la medicina vayan poco a poco quitándonos el protagonismo que nosotros hemos realmente merecido o hemos forjado, para no herir algunas sensibilidades, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Y muchas veces, y me pasa ahora a mí, que muchos colegas de repente y muchas personas desconocen el verdadero rol que el anestesiólogo juega en el manejo de dolor crónico, ¿no? Nosotros los anestesiólogos somos los principales médicos que deberíamos manejar el dolor crónico. Cuando yo receto, por ejemplo, un medicamento que es un coadyuvante para manejar el dolor crónico o el dolor oncológico, por ejemplo, receto gabapentina, o receto alprazolam, o receto pregabalina. Ya no solamente soy cuestionado por algún otro colega que desconoce, ¿no? Bueno, yo le entiendo que algún otro colega, de repente médico general, ¿no? O de otra especialidad me cuestione, ¿no? El propio oncólogo, por ejemplo. Ya. Ahora me cuestiona de repente la técnica farmacéutica, sin desmerecerla, ¿no? Ni atacarla, ¿no? ¿Por qué el doctor que es anestesiólogo está recetando alprazolam? ¿O por qué está recetando pregabalina? Es que de repente ni ellos saben cuál es la función del anestesiólogo. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque la pregabalina es un medicamento antiepiléptico, ¿no? Que cumple una función coadyuvante del dolor. O sea, yo no le doy como antiepiléptico, sino le doy como un coadyuvante para el dolor, para que le baje el dolor, ¿no? Neuropático del paciente. Ahora, pero Entonces, ustedes lo hacen, pero normativamente sí están facultados para hacerlo. Claro que sí. Está dentro de sus facultades. Claro que sí. El poder recetar medicina y todo lo demás. Nosotros, para el dolor. Nosotros los anestesiólogos somos los que estamos facultados para recetar drogas anestésicas más potentes como el fentanilo, la morfina. Wow. Claro, nosotros, ¿no? Claro que cualquier médico que saca sus recetas triplicadas, ¿no? Está facultado para hacerlo, incluso un médico general, no solamente que algunos médicos lo desconocen, ¿no? Nosotros por eso necesitamos socializar esto, ¿no? Socializar esto para que muchos... Entiende la importancia también del trabajo de ustedes. Claro, o sea, para que muchos colegas conozcan, ¿no? Y muchas personas
que de repente están desinformadas, incluso profesionales de la salud como técnicas en farmacia o farmacéuticos, conozcan que no solamente el neurólogo o el psiquiatra puede recetar benzodiazepinas, sino que los médicos que estamos tratando el dolor, ¿no? Necesitamos recetar ese tipo de medicamentos, no con fines de tratar problemas psiquiátricos, sino como coadyuvantes del dolor, ¿no? Claro, son válidos. Claro, ¿no? Son válidos, sí, definitivamente. Ahora, ustedes están facultados para ingresar en cualquier tipo de operación. O sea, tienen el conocimiento para, por ejemplo, ingresar a una cirugía de corazón, como por ejemplo una cesárea o lo que fuera, o hay especialidades también dentro de eso. Nosotros en nuestra rota, nosotros somos, bueno, quien les habla, ahorita tiene ya una subespecialidad en dolor, ¿no? Pero nosotros como anestesiólogos generales hemos rotado en cirugía de corazón, por ejemplo, ¿no? O sea, en anestesiología cardiovascular. Bueno, al menos quien les habla rotó en el Instituto Nacional de Corazón, en el INCOR. Entonces yo entraba a cirugías de corazón a pecho abierto. Claro que eso lo hice hace más de 6 o 7 años. Y bueno, tú sabes que hay que entrenarse o reentrenarse. Claro, y uno se va también especializando por otras ramas. Claro, ¿no? Entonces, pero tengo la noción, ¿no? Tengo los conocimientos básicos. Pero aquí en Piura, por ejemplo, a nivel del sector público, ¿en qué tipo de operaciones más comunes ha participado o participa? Claro, yo estuve destacado hasta más o menos hace un año en el hospital de Sullana y nosotros pues hacemos allá todo tipo de cirugía. Sé que en Sullana ya están operando otra vez, o están operando corazón, ¿no? Bueno, han tenido una campaña de corazón, pero nosotros en Sullana pues hacíamos todo tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, baleados, acuchillados, trauma, TEC grave, TEC, ¿no? Niños, adultos, cesáreas, tórax, todo, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Claro, el hospital de Sullana es un hospital, bueno, ahorita el nuevo es un hospital mucho más grande, ¿no? Mucho más moderno. Mucho más moderno. Aunque claro. falten especialidades. Pero la infraestructura está ahí. Está ahí. Y a propósito, usted llegó a ser director del hospital de Sullana, del antiguo hospital de Sullana, ¿no? Sí, fue. Con eso yo creo que podemos regresar después de la pausa comercial para también conversar respecto a ese viaje que usted tuvo por la administración pública. Ya, claro. Con todos sus altos y bajos, Ya, pues. como es característico, sobre todo cuando se trata de temas políticos, ¿no? Pausa y regresamos con el doctor Dante Ramírez. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Continuamos conversando con el doctor Dante Ramírez, médico anestesiólogo y experto en tratamiento del dolor. Esa es la palabra correcta, ¿no? Claro. Antes de la pausa comercial estábamos recordando su paso por el hospital de Sullana como director. ¿Cómo se da esta designación? Bueno, estábamos en un tiempo muy difícil, ¿no? Estábamos en pandemia, teníamos una mortalidad súper alta en la UCI del COVID. Estaban saturados. Estábamos saturados, aparte teníamos solamente 2 intensivistas y teníamos bastantes médicos generales que suplían la labor de los intensivistas. Teníamos bastantes denuncias por los temas de que se cobraban las camas UCI. Y teníamos realmente muy poco personal. Bueno, se me da la designación por parte del gobernador en ese tiempo, el doctor Servando García. Asumimos con gran compromiso, ¿no? Y pocos recursos, realmente gran compromiso y pocos recursos, la dirección del hospital. Estuvimos ahí 11 meses, pero hicimos bastantes cosas, creo yo, ¿no? Primero tratamos de darle todo al COVID, ¿no? Logramos implementar la unidad de cuidados intensivos con la mayor cantidad de intensivistas posibles.
Entonces trajimos a algunos ex internos del hospital que habían sido ahí, trajimos intensivistas de Lima, redujimos la mortalidad de que era de un 98% a un 2 o 3%. Conseguimos... O sea, afrontaron la pandemia. Afrontamos la pandemia con éxito, ¿no? Después nos dedicamos a pedir algunas colaboraciones a empresas privadas y comenzamos a reformular o a reestructurar partes del hospital que estaban destruidas por años, ¿no? Para ganarle espacios. Para ganar espacios. De ahí comenzamos a... Se estaba haciendo una implementación del servicio de emergencia del hospital antiguo, pero en el expediente no se había hecho o sea, se ha hecho solamente cascarón y no se había hecho la implementación con equipos. Que es ¿no? Entonces importante. era básico, ¿no? Entonces nosotros comenzamos a trabajar en el expediente técnico para hacer la COR para que se implementen los equipos necesarios. Y después que se implementaron los equipos, ¿de dónde salía ese dinero, no? Hicimos la COR y después gestionamos ese dinero. Ganamos como 3 o 4 millones porque levantamos observaciones del MINSA de años que no se habían levantado. Hicimos bastantes cosas. Bueno, al final de año conseguimos como 22 millones de presupuesto para que sea utilizado en el presupuesto del próximo año a favor del hospital. Bueno, y ahí acabó mi asignación. ¿Y por qué se termina este vínculo entre usted y el gobernador de ese entonces, que era el señor Servando? Bueno, creo que ya es de conocimiento público. De un rato a otro, bueno, no se me informó que ya se estaba acabando el vínculo y bueno, ya quedó ahí, ¿no? Quedó ahí, son temas que ya creo que no... Son decisiones que uno no entiende como profesional, ¿no? Porque si estás haciendo tu trabajo bien, ¿cómo es que vienen y te dicen, sí, hasta aquí llegaste? Yo incluso dejé muchos temas profesionales míos, muchas metas que yo me había puesto, porque yo viajaba bastante por el tema de que me estaba capacitando en esto de terapia del dolor, porque las capacitaciones son afuera del país, pero ya lo dejamos ahí. Creo que fue una buena experiencia para mí haber dirigido el Hospital de Sullana. Muchas personas me reconocieron los logros que tuvimos, otras no, pero sí tuve bastantes experiencias buenas ahí porque creo que me sirvió mucho para reflotar mucho del hospital en ese momento. Creo que salvamos demasiadas vidas. Eso es lo más importante. Lo importante, sí. Ahora, luego, también a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, se hizo bastante conocida la noticia de una supuesta sanción que iba a recibir usted por un caso médico, ¿no? Sí. Incluso el colegio de médicos se pronunció y se quiso involucrar en esa controversia. ¿Qué fue lo que realmente pasó y cómo pasó? Mira, ahí también fue un tema de que me lo gané gratis, ¿no? Un problema gratis que me gané, ¿no? Cuando se quieren hacer bien las cosas, a veces uno se gana pleitos ajenos gratis. Ese es el problema. Mira, yo como director de una institución, las quejas no se hacen de esperar, ¿no? Tú sabes que como director, si pasa algo dentro de la institución, que el responsable es la cabeza. De todas maneras. De todas maneras. Por hacer y por no hacer. Y por no hacer, ¿no? Si, por ejemplo, le pasa algo a un paciente, inmediatamente vuela la cabeza. Entonces, hay una paciente que estaba mal hace una semana y había sido dado de alta, ¿no? Y su esposo inmediatamente fue a la dirección a quejarse. Y fue con prensa, creo, ¿no? Ya en este tiempo, cualquier cosa que sale, la gente va con prensa, ¿no? Una negligencia médica y denuncia. Entonces, se programa, esta paciente se estabiliza, todas las semanas se le pasa sangre a la paciente, se estabiliza y se le programa para que se le opere. Cuando el día de la operación, se suspende la operación, 10:30 de la mañana. El señor obviamente se fue directamente contra mi persona. Claro, indignado. Indignado, ¿no? Fue a buscarme. Yo estaba tranquilo en la dirección, coordinando otras actividades.
Entonces me dirigí a sala de operaciones, encontré a la doctora que había suspendido la cirugía y al margen de ella darme una explicación, se dio media vuelta, ya hemos tenido un problema antes, casi por lo mismo, media vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Ni siquiera cruzamos palabras. Entonces, ¿qué me quedó a mí? Decirle, ya voy a ponerme yo la bata, voy a sacarme la corbata y voy a darle anestesia. Entonces me volví a la dirección, terminé de firmar unos documentos, programen a la paciente, hablé con el jefe de ginecología y realizamos la intervención. Y solucionamos un problema, sin saber que por solucionar un problema me ganaba otro. ¿Qué vino después? Una cacería. Vino una cacería que después de ser director se me ha perseguido por años, ¿no? Una persecución pero increíble. Letal, ¿no? Que me trajo graves perjuicios, ¿no? Económicos, emocionales, ¿no? Porque la persecución fue bárbara, ¿no? De lugar, la federación, el cuerpo médico del hospital de ese momento, de lugar de darme a mí la oportunidad de defenderme en el mismo hospital, porque la doctora hizo la denuncia, sí, pero la hizo en el cuerpo médico del hospital, inmediatamente lo trasladaron al colegio médico, sin darme a mí la oportunidad del derecho de defensa. De defensa, ¿no? Y mira que yo no fui ni vengativo ni rencoroso, porque ahora sé que en el hospital están aplicando la ley de que no me llevo bien contigo y no te doy tu destaque, no te firmo tu destaque, ¿no? Yo sé que varios colegas de las direcciones actuales, ahorita tú les haces algo y no te firmo tu destaque. Yo a las doctoras de ese tiempo que digamos, se enemistaron ellas solas conmigo, yo no fui vengativo ni tuve esas bajezas de no te firmo tu destaque, no. Yo humanamente les firmé su destaque porque ellas eran personas valiosas para el hospital en ese momento. Claro. Les firmé su destaque, ¿no? Bueno, a mí no se me dio la oportunidad y de frente se me pasó al colegio médico y el colegio médico decía, no, el doctor Dante ha tenido 3 o 4 denuncias con otros médicos, obviamente porque era director y me llegaban denuncias, ¿no? Entonces eso ya es motivo para abrirle un proceso. Buscaban la inhabilitación. Sí, o sea, ellos... O suspender la colegiatura. Ellos buscaban, creo, primero estaban buscando que el gobernador en ese tiempo me quite la confianza para sacarme del cargo. Presionar. Presuntamente. Entonces, al no lograr esto, ya estaban buscando inhabilitarme. Entonces, un proceso... engorroso, ¿no? Sí, esto lo hizo la gestión pasada del colegio médico, no esta gestión, ¿no? Incluso el decano pasado, con el cual yo tenía un proceso legal, ¿no? Porque fue socio de una clínica que yo tenía en Máncora, ¿no? Un socio minoritario que tenía yo en Máncora. Él teníamos y yo teníamos un proceso legal. Él debió inhibirse de ese proceso, ¿no? Y él es el que firmaba las cartas dirigidas hacia mí. Un proceso con muchos vicios legales en el cual logran sancionarme. Lograron su objetivo. Sí, lograron sancionarme en Piura. Entonces, yo gasté en abogados, gasté mucho, ¿no? Luego de este proceso, yo apelo a Lima y Lima envía un documento en el cual enumera todos los vicios legales que habían en el proceso y declara nulo y declara foja cero, o sea, retrotrae la sanción. O sea, esa sanción ha quedado en cero, ¿no? Entonces, finalmente usted libró esta persecución, libró este proceso. Claro, en realidad la quedada en foja cero debería comenzar de nuevo. Una nueva investigación. Una nueva investigación. Porque con Lima, nuevos actuados. Claro, Lima dice que ha sido vulnerado mi derecho a defensa, que enumera todas las fallas que han habido en el proceso, ¿no? Todas las fallas. Entonces yo también he visto necesario demandar a todos los que han incurrido en esta persecución. Por supuesto, porque es justo además, ¿no? Bien, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en esta entrevista con el doctor
Dante Ramírez. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group. Continuamos con nuestra entrevista al doctor Dante Ramírez. A propósito, ahora director de la Clínica del Dolor. Tal vez la única con esa especialidad o subespecialidad, como le llaman ustedes aquí en Piura, y con toda la tecnología que usted ha traído también del extranjero. Sí, bueno, por ahora nos llamamos Centro contra el Dolor de Piura, porque no tenemos todavía la categoría de clínica. Estamos ubicados por el momento todavía atrás del Extones, pero sí estamos construyendo una clínica que está al costado de la iglesia de Miraflores, que va a tener 4 pisos, gracias a un préstamo bancario, ¿no? Claro, hay que trabajar con los bancos de palanca, porque si no, no se puede avanzar. Claro. Estamos ahí construyendo una clínica que es no tan grande, de 4 pisos, va a tener 2 salas de operaciones. Especializadas en tema de dolor. No solamente especializadas en tema de dolor, sino como es como una clínica ambulatoria de día. Vamos a tener ahí subespecialistas, como por ejemplo cirujanos, urólogos, vamos a tener oncólogos. A diversas especialidades. Diversas especialidades, pero ahí vamos a también hacer, también ahí tratamientos para el dolor, o sea, intervenciones mínimamente invasivas para el dolor. Eso es muy importante porque sería la primera en su tipo aquí en el norte. En el norte, o sea, realmente en todo el norte. Ahora, usted, además de su crecimiento empresarial, ha continuado también creciendo académicamente, porque entiendo que hace poco ha recibido una certificación internacional. Sí, tanto como recibirla no, sino que digamos que yo he postulado, ¿no? He postulado para poder... O sea, se la ha ganado. Claro, me la he ganado, ¿no? No es que la he recibido, sino que yo postulé al Instituto Mundial del Dolor. Es una certificación mundial que yo siempre la quise tener. Es la primera vez que postulo. Sé que era muy rigurosa. Muchos colegas a veces han postulado 1, 2 o hasta 3 veces sin suerte. Ya colegas en Perú ya la tenían, ¿no? Pocos, creo que 3 o 4 en Lima ya la tenían, y colegas de otros países, incluso instructores míos en otros países, ellos postularon 2 o 3 veces para poder acceder, ¿no? A ver, ¿esto se trata de una especie de curso? ¿Son estudios que se realizan? No, ¿O es un examen? Es un examen. Es un examen. Es un examen mundial. Es mundial. O sea, yo, por ejemplo, tengo... ¿Cómo se llama la certificación en principio? El instituto se llama WIP, es la WIP, ¿no? Es el Instituto Mundial del Dolor. Y tú puedes acceder a esos exámenes. Ese examen se llama el FIP, es el Fellow Internacional del Dolor, ¿no? Mundial del Dolor, la FIP, ¿no? O sea, es una evaluación. Es una evaluación. Se hace a los médicos. Sí. Este instituto nace en Bulgaria, ¿no? En Budapest, ¿no? Y el examen se da en varias sedes del mundo, ¿no? Este examen estaba programado para Orlando este año, pero se cambió la sede, se hizo en Sao Paulo, ¿no? Y a veces se hace en Turquía, ¿no? Se hace en México, o sea, son varias sedes esta vez. O sea, toman un país para sí, desarrollar la prueba. Para desarrollar la prueba, ¿no? Esta vez iba a ser en Orlando, pero se hizo esta vez en Sao Paulo, ¿no? Entonces yo fui y lo rendí en Sao Paulo. ¿Y cómo le fue la experiencia? Sí, bueno, pero para esto yo antes he llevado un diplomado del dolor en Buenos Aires durante 2 años en Caibra. También estuve en varios posgrados
en Panamá durante varios años, iba todos los años periódicamente a Panamá. Estuve en Bogotá en varios cursos también presenciales en Bogotá, ¿no? Estoy actualmente cursando el segundo año de un diplomado en la Universidad de Tamaulipas en Monterrey, en México. Me he ido también a varias certificaciones en Estados Unidos, ¿no? Son varios cursos que he hecho en dolor, pero me faltaba esta certificación. Entonces, para poder solamente presentar el examen, es un proceso de evaluación. O sea, presentas todos tus diplomados, ¿no? También hice una maestría en la Universidad de Salamanca en dolor, en España. Entonces, he presentado todos mis diplomados, todo mi expediente, te evalúan y luego te mandan ya que ha sido aceptado. Entonces, son 3 procesos del examen. Un examen teórico en inglés, 100 preguntas en inglés. 100 preguntas. 100 preguntas. El examen en inglés dura creo que 3 horas. Luego un examen oral con jurado, ya en inglés, con un traductor, y luego un examen práctico. El examen práctico es entras, ¿no? Entras ahí 10 estaciones con cadáveres, ¿no? Hay 2 evaluadores y te dan una hoja con tus 4 preguntas y son 20 técnicas que te pueden tomar, ¿no? Donde te evalúan. Esas técnicas son técnicas en que tú tienes que colocar la aguja, por ejemplo, para una ablación del nervio trigémino, ¿no? Hay neuralgias del trigémino que te duele mucho una parte de la cara y tienes que colocar la aguja exactamente en el nervio trigémino, tú moviendo el arco en C, ¿no? O puedes colocar la aguja en el disco para una hernia lumbar o una hernia cervical, ¿no? O una radiofrecuencia sacra. Entonces tú te dan las 4 preguntas y dicen, doctor Ramírez, usted tiene 1 hora. Usted tiene todas las agujas. Resuelva ahí. Sí. Usted vea Aplique. cómo hace. Nosotros somos simples espectadores. Usted tiene ahí, usted coja las agujas que usted quiere, no nos pregunte absolutamente nada. Ya, pues tú tienes que hacer ahí las 4 técnicas. Wow. Entonces, yo estaba bien seguro del examen escrito, del examen oral, así que me desarrollé, fui tranquilo, fui despacio, técnica por técnica, primera pregunta, terminé. Yo solamente podía decir final position. Nada más. Posición final. Ya. Agarraba otra aguja, tenía que seleccionar. De ahí te evalúan desde que seleccionas la aguja. Claro. Si seleccionas la aguja mal, también ya fuiste. Ahí quedas eliminado. Ahí sí. Y se pone la aguja en un lugar inseguro, también ya fuiste. O sea, así has hecho las 3, 4 preguntas mal, te anula todo el examen. O sea, la precisión es... Sí. Si tú tal pones, cual. Si tú pones la aguja en un lugar, o sea, en un lugar inseguro, también ya te eliminan de todo el examen. El examen cuesta más de $3,500. Wow, toda la inversión se va al agua. Entonces ya, terminé la otra técnica, me tocó un esplácnico, que es para un dolor posherpético, para un dolor o un dolor de cáncer, de cáncer de páncreas o de cáncer de estómago. También lo hice tranquilo, para allí los ángulos, ¿no? Ellos, final position, ellos te revisan, tocan. Si estás ahí con la aguja anclada en el hueso, tocan, ya, listo. Te evalúan, pasas a la otra. Hice la otra, hice la última. Entonces la hice tranquilo, 35 minutos creo que me demoré en las 4 técnicas, tenías 1 hora. Ya bueno, de ahí pasan 6 semanas para que te den el resultado. Wow, suspenso total. O sea, no es que ya te dan mañana, ¿no? Al toque, ¿no? No es como en la universidad que te daban al toque los doctores, ¿no? 6 semanas. Después de 6 semanas, ellos se han demorado más todavía. No, se han demorado creo que 6 semanas y 2 días. Yo he estado contando a las horas. Entonces, con todo lo que ha costado la preparación también, ¿no? Sí, yo estuve... Son años de estudio. No, parece mentira, son años de estudio. Yo estuve... ¿no? Sí, yo estuve... Y de inversión, claro, también. Sí, son muchos viajes, ¿no? Yo estuve en México, me fui a preparar con un mexicano, que es el doctor Silvio Barcázar, muy bueno.
me fui a México justamente a matar a un capo del cártel, y tomé como 5 aviones para llegar a mi destino porque habían cerrado los aeropuertos. El curso ya no fue en Cadáveres porque cambiaron la sede, fue en Muñecos. Después me fui a Panamá. ¿Cuál es más difícil, los cadáveres o los muñecos? No, el curso es mejor en Cadáveres, pues, obviamente, porque Es real. es real, ¿no? De ahí me fui a Panamá. Mi gran amigo, el doctor Atencio, en Panamá me preparó como 7 días, estuve ahí con él, ¿no? Él O sea, me para preparó. darle el examen ha tenido que prepararse en 2 Claro, países. Sí, en 2 países, ¿no? Me preparé. Parte del Perú. Claro. Y aparte de las lecturas, pues, ¿no? Que he leído un montón. 3, 4 de la mañana me quedaba estudiando, ¿no? Leyendo un montón. Y en Panamá me preparé 7 días con él ahí, con las técnicas, revisando las técnicas. Y el doctor, pues, en Panamá tenía un carácter fregado, ¿no? No quería que... Pero ya me fui experto en las técnicas, ¿no? Allá en Sao Paulo, imagínate que había un médico, un japonés, que quería certificar, que tenía creo que 67 años, y quería él su certificado FIP, ¿no? Habían españoles, habían brasileños, habían mexicanos, habían europeos, ¿no? Habían de todos los países que querían hacer su certificación. Entonces, esto es una certificación a nivel mundial, que lo pueden tener un traumatólogo, un neurocirujano, que lo puede tener un anestesiólogo, que lo puede tener un radiólogo, o sea, que te certifica como intervencionista en dolor. ¿Qué nos permite tratar? Nos permite tratar una hernia lumbar sin necesidad de hacerle una cirugía, con técnicas mínimamente invasivas. Pero esas técnicas te permiten, o sea, no te solucionan, no te curan la enfermedad, pero te permiten sobrellevarla, ¿o no? Sí, sí te curan. En casos sí te curan, porque, por ejemplo, ¿no? A una hernia lumbar yo le puedo hacer una radiofrecuencia para quitarle el dolor al nervio, pero ahora hay técnicas como, por ejemplo, el láser intradiscal, ¿no? Que hace que la hernia se reduzca, causando una ablación del núcleo pulposo y haciendo que la hernia se reduzca. Y si hay estenosis foraminal, tenemos instrumentos que entran por el canal intradiscal, por el canal, y pueden llegar hasta el foramen y pueden dilatar el foramen. ¿Entiendes? O sea, que es como una intervención mínimamente invasiva y solucionan el problema sin cirugía. O Y sea, ese paciente puede volver a su vida con normalidad. claro, o sea, hay neurocirujanos que hacen este FELUP y están haciendo láser intradiscal. En Tacna hay un neurocirujano que hace la técnica que yo hago también. En Tacna hay un neurocirujano que hace esta técnica de láser intradiscal y hace lo mismo que yo estoy Pero también haciendo. está certificado. No sé si estará certificado, en realidad desconozco. Bueno, No sé pero si- al menos en Perú tenemos, por lo que usted menciona, unos 5 Que médicos están- certificados. sí, que están Y de entre esos 5 tenemos al doctor Dante Ramírez, dentro de esa Sí, comunidad como tan nosotros. pequeña y tan exclusiva. Y eso es un logro muy importante, doctor. Yo de verdad lo felicito. Yo creo que eso debe llenar de orgullo también a la comunidad, ¿no?, de médicos, no solo de la región, sino del país, ¿no? Claro, nosotros estamos apostando no solamente por la salud piurana, sino también porque más médicos se certifiquen. Nosotros tratamos siempre de inculcar, bueno, al menos cuando nosotros hemos estado en el hospital de Sullana y me ha tocado ser instructor de algunos residentes, también tratar de capacitarlos, ¿no? A veces por ahí yo escucho o leo algunos comentarios que hacen en las redes: el doctor cobra caro. No, nosotros a veces cobramos precios sociales a los pacientes, ¿no? Porque realmente una neurocirugía, o sea, una cirugía de hernia lumbar, el precio es muy superlativo, ¿no? En realidad estos costos que nosotros tenemos
con estas técnicas mínimamente invasivas son realmente muy bajos si los comparamos con una neurocirugía que es pues el costo muy alto, ¿no? Claro. O sea, y es una alternativa, ¿no? Claro, frente y a nosotros, este tipo de problemas. En realidad nosotros queríamos hacer esto en el hospital de Sullana, solamente que por los múltiples cambios de director, en realidad tuve que pedir licencia sin goce de haber en el hospital de Sullana, porque ya estaba armado el proyecto para la unidad de dolor en el hospital de Sullana. ¡Ah, caramba! Sí, nosotros, y esto también nos costó bastante esfuerzo hacerlo, ¿no? El último director fue el doctor Iván Calderón. El doctor Iván Calderón tuvo bastante compromiso con nosotros, nos escuchó y nos hizo desarrollar la unidad de dolor, o sea, la estructura de la unidad de dolor junto con el jefe de sala de operaciones de ese momento, ¿no? Y quienes iba a liderar la unidad de dolor en el hospital de Sullana, y lo cambian, ¿no? O sea, lo cambian de un momento a otro, ¿no? Por esta inestabilidad que a veces hay, ¿no? Y se queda, y se queda la unidad de dolor en stand-by. Entonces eso a mí realmente me frustró un poco y yo pedí vacaciones sin goce de haber, o sea, licencia sin goce de haber en el hospital, ¿no? Pero sería bonito volverlo a retomar ese proyecto para que yo sí estoy dispuesto a que muchos pacientes puedan tener acceso a ese tipo de atención. Acceso a ese tipo de atención que me ha costado a mí, o sea, porque esto de acá no me ha mandado el Estado, ¿no? Es una inversión mía, claro. Pero yo sí estoy dispuesto a contribuir con la salud de Piura para que muchos pacientes logren acceder a este beneficio, ¿no? Doctor, el programa tiene 4 bloques. De verdad que yo tengo unas preguntas adicionales para usted. No sé si me permite ir a una pausa y volver con un último bloque. Vamos a romper los protocolos el día de hoy porque estamos finalmente con Dante Ramírez, un profesional de muy buena trayectoria y creo que la situación lo amerita. Pausa y regresamos. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wilat Business Group. Ya estamos de vuelta con el doctor Dante Ramírez, especialista en tratamiento del dolor. A propósito, ¿qué es lo que ofrece su centro de tratamiento del dolor aquí en Piura? Bueno, nosotros ofrecemos una amplia gama de tratamientos para el dolor. No solamente ofrecemos bloqueos analgésicos, porque son temporales, o sea, los bloqueos, como una infiltración con corticoides, eso solamente te dura un tiempo. Ofrecemos algo más, terapias avanzadas, como por ejemplo la radiofrecuencia, que son como endodoncias, que te causan ya un tratamiento ablativo, o sea, como quemar el nervio, en otras palabras, para que puedan entenderlo. También ofrecemos, por ejemplo, una descompresión percutánea de una hernia, ¿no? O sea, colocar con agujas exactamente, con una visión en tiempo real, con imágenes, en arco en C, vemos exactamente dónde está la hernia, le aplicamos una aguja y metemos un láser, y con ese láser hacemos que el disco se descomprima y sacamos la hernia, en otras palabras. O le podemos aplicar células madre a la hernia, que tenemos ahora, hemos estado recientemente en Cancún, ¿no? Y le aplicamos células madre a la hernia y hacemos que la hernia involucione. O sea, tenemos muchas técnicas modernas, ¿no? Y toda esa tecnología, doctor, ¿usted la tiene en su centro de tratamiento? La tenemos. Es el único centro que posee esa tecnología aquí en Piura, ¿no? Sí, la poseemos. Bueno, no solamente en Piura, porque veo que vienen pacientes de Chiclayo, de Chillán, de Tumbes. Miren, mira, lo que pasa es que nosotros también queremos ahí hacer hincapié en algo interesante, ¿no? Nosotros siempre estamos a la vanguardia porque las técnicas van cambiando, ¿no? Antes, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, el ozono era lo máximo y eso va quedando atrás porque se van descubriendo nuevos procesos. La medicina no es que sea algo que ya queda ahí, un paradigma que queda, sino que siempre
se va innovando porque se va cambiando, se va... La ciencia misma va avanzando, ¿no? Entonces siempre estamos refrescándonos. Muchos colegas o muchas personas me dicen, no, doctor, usted viaja mucho. Pero es que viajamos porque siempre estamos a la vanguardia, estamos tratando de ver siempre enriqueciéndonos de nuevas cosas que van saliendo, nuevas novedades. ¿Qué tipo de pacientes recibe usted, por ejemplo, para que la gente Mire, entienda? Veo mucho paciente con dolor de hernia lumbar y cervical. Lo de la columna es algo típico Sí. aquí. Veo mucho paciente con neuralgia posherpética. El herpes es una enfermedad, el herpes zóster, que causa mucho dolor y destruye los nervios y causa mucho dolor después del herpes. Veo mucho paciente con neuralgia del trigémino, o sea, con dolor craneofacial, ¿no? A la masticación, ¿no? Veo enfermedades raras también, como una neuralgia del glosofaringio, al deglutir, ¿no? Que no son diagnosticados a veces por otros colegas o por otras especialidades. Veo mucho paciente con dolor en cadera, ¿ya? Veo mucho paciente con cáncer, con dolor por cáncer, ¿no? Que son de repente no diagnosticados o con tratamientos que no son efectivos y que yo les puedo calmar el dolor tan solo con colocarles una aguja en un lugar específico. No lo hago en consultorio, esto se hace en sala de operaciones, y les pongo una aguja con un alcohol especial que se llama fenol, se llama fenolización, ¿no? Y con ese alcohol yo les puedo calmar el dolor y hacer que esos días sean de mucha calidad, ¿no? Claro, porque Claro. sí, el cáncer es una enfermedad bastante complicada, Claro. ¿no? Y dolorosa, Sí, triste. veo pacientes también con muchas enfermedades degenerativas, con muchas neuropatías, ¿no? Y yo también hago hincapié en que existe mucho desconocimiento de parte de los pacientes, a que el anestesiólogo es el llamado a tratar este tipo de dolores, este tipo de patologías, ¿no? Mucho desconocimiento. Por eso también les hago hincapié a que el paciente se informe y que vea quién lo está tratando, ¿no? O sea, porque muchas veces el paciente acude y a veces no ve ni quién lo va a tratar, y a veces el personal que lo atiende ni siquiera es médico. También. No, y a mí me está pasando algo, que veo que pacientes se están dejando sorprender, ¿no? Y a veces están siendo tratados por personal no médico, ¿no? Y el paciente viene mucho más complicado a la consulta. No, y hay gente que se acostumbra a vivir con el dolor, porque ya ha probado diversas recetas, ha ido a diversos, entre comillas, especialistas, y nada le funciona. Entonces, bueno, ya. Sí, vivir con el dolor no es una opción. Vivir con el dolor no es una opción. Nosotros podemos sí mejorar el dolor. Hay dolores que sí son intratables y que incluso en otros países se les tiene que colocar un neuroestimulador. Es como decir, como un catéter a la columna, y el paciente tiene que vivir con una pila que le da estímulos para que puedan dar como corrientes eléctricas para que puedan para que pueda calmarle el dolor. Pero sí, todos los dolores tienen algún tipo de tratamiento que les puede disminuir su dolor y darles calidad de vida. Ahora, yo creo que también nos podemos quedar con que no todo es cirugía, ¿no? Claro. No todo es bisturí. O sea, hay Dolor, hay claro. tratamientos, como usted dice, mínimamente invasivos, con tantos avances que tenemos en el mundo, ¿no? Finalmente, ahora ya no necesitas que te rajen, como se diría, para poder atender tu situación, ¿no? El motivo también de la invitación y de la invitación tuya, Lee, era socializar esto, ¿no? O sea, de los tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? No socializarlo solamente para la población, sino también para la población médica, ¿no? Porque no todo es cirugía, ¿no? En otros países, por ejemplo, el anestesiólogo sale formado ya en tratamientos para el dolor, en hacer tratamiento intervencionista en dolor.
no solamente en dar anestesia, sino sale formado también ya en hacer medicina intervencionista, ¿no? Qué bueno. Bien, entonces con esto hemos llegado a la parte final de esta interesante entrevista con el doctor Dante Ramírez. Seguro que más adelante vamos a poder tenerlo nuevamente. Igual en algún momento de repente visitamos las instalaciones del Centro de Tratamiento del Dolor para que la gente pueda también tener conocimiento de toda la tecnología que usted ha traído de diferentes partes del mundo, ¿no? Con el objetivo justamente de darle a la población de Piura esa oportunidad de poder tratar sus molestias, esos dolores, que a veces hay un dolor peor que otro y que no nos permiten llevar una vida con normalidad, ¿no? Bien, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Muchas gracias también y un saludo para toda la población piurana y bueno, agradecido por las felicitaciones de toda la población por esta certificación que hemos logrado y solamente quiero decirles que esa certificación es se lo dedico a toda la población de Piura. Qué bueno. Muy bien, Dante Ramírez, médico anestesiólogo y director del Centro de Tratamiento del Dolor aquí en Piura, uno de los pioneros en el norte peruano y ahora con esta certificación internacional forma parte de esa comunidad pequeña de no más de 5 médicos en el Perú con esta certificación mundial. Mi nombre es Lee Guamán y hasta aquí nuestro podcast Las Cosas Claras. Cuídense, chao. Este podcast llega gracias a Universidad Nacional de Piura, Grupo Gastronómico La Boca, Bravazo Fusión, Wild Business Group.